grabación de este encuentro que está programado para el día de hoy. ¿Autorizan, por favor? ¿Autorizan comenzar con la grabación? Ok, listo. Bueno, entonces vamos a comenzar con la reunión que tenemos programada para el día de hoy. Básicamente lo que vamos a hacer, bueno, antes de comenzar, allá les estoy compartiendo pantalla. Eh, Vamos aquí a ver la presentación. El día de hoy tenemos programado encuentro sincrónico del tecnólogo en coordinación de procesos logísticos. Aquí está citada la ficha 314-0580 de Dollar City y la ficha 311-8352. La agenda que traemos el día de hoy, vamos a revisar fase 3, ejecución, actividad de proyecto 6, que es la actividad en la que nos encontramos en estos momentos. Vamos a hablar sobre las actividades de la competencia técnica, en este caso la que se llama informe del costo logístico según procedimientos y políticas de la organización, que ahorita lo vamos a ubicar en el cronograma. Y con ello vamos a ir a revisar en la guía de actividades una evidencia que se llama informe de indicadores de gestión en los costos logísticos para comprender qué nos está solicitando la actividad y abordar la temática relacionada con la misma. Entonces, les decía, vamos a explicar el informe del costo logístico según procedimientos y políticas de la organización, que viene siendo esta primera actividad: informe del costo logístico, informe de indicadores de gestión en los costos logísticos. Esta evidencia y esta actividad comenzó el pasado 9 de febrero, y vamos a revisar qué nos solicita la guía de actividades, y cuál es la temática relacionada. Y mamá, un poco de cosas así, ¿no? Y eso me Hola, es hola, una creo que cosa. alguien tiene el micrófono activo. Listo, ya silencié al aprendiz. Entonces, vamos a mirar la guía de actividades. Vamos a buscar la evidencia, informe, indicadores de gestión. Aquí está la actividad. Informe, indicadores de gestión. Entonces, para realizar esta actividad, lo que les está sugiriendo la guía a ustedes es que revisen el material de estudio que se llama Costeo de Procesos Logísticos, el cual se encuentra disponible en la plataforma. Una vez ustedes revisen ese material, porque se me coloca. Ok, una vez ustedes revisen ese material, parece que se me fue la hoja. Aquí está. Una vez ustedes revisen el material, deben proceder a realizar la evidencia que se llama informe indicadores de gestión en los costos logísticos. Para hacer esta evidencia, ustedes van a tener que diseñar un informe donde se representen y clasifiquen los indicadores de gestión de los costos logísticos operacionales en la empresa que desarrolla su proyecto formativo. Entonces, ustedes saben que ustedes vienen trabajando con una empresa, un producto, a lo largo de las diferentes guías de actividades, guías de aprendizaje. Van a tomar como base esa misma empresa y van a identificar cuáles son esos procesos que se llevan a cabo relacionados con los costos logísticos de la empresa, con la cadena de distribución de la empresa, del producto que es comercializado, vendido, distribuido, sea producto o servicio, y qué indicadores de gestión aplica o utiliza la empresa para tener un control de esos procesos.
Ya con los conocimientos de la importancia de la administración de los costos en mente, que ahorita vamos a hablar un poco sobre esos costos en los procesos logísticos y esos controles, esos indicadores, se requiere hacer una revisión inicial de la empresa con la que va a trabajar y hacer las siguientes acciones preferiblemente en el orden. Entonces, tener en cuenta que se deben hacer de manera consecutiva siguiendo el orden. Lo primero es identificar un proceso logístico de tantos que desarrolle la empresa. Por ejemplo, compra de materia prima, si es una empresa que es fabricante. Entonces, ¿qué proceso realiza para llevar a cabo la compra de la materia prima? O para el almacenamiento de los productos en el inventario, o para la distribución y entrega al cliente. Entonces, deben identificar un proceso logístico de tantos de los que desarrolla la empresa, solo un proceso. Deben identificar cuál es ese proceso y en qué consiste, cuáles son los pasos. Detalla el proceso seleccionado, que es este segundo punto, con cada uno de sus subprocesos. Entonces, aquí en este segundo punto, una vez identificado el proceso, vamos a seguir con el primer ejemplo, el proceso logístico para la compra de materia prima. Ustedes deben detallar los subprocesos. Entonces, ¿cuáles son esos subprocesos? Se genera una requisición por parte del área de almacén o del área de producción. Compra, realiza la selección de proveedores teniendo en cuenta los precios, los tiempos de entrega, las condiciones, etcétera. El siguiente proceso, se genera una orden de compra al proveedor y se programa la recogida del producto en las instalaciones o el proveedor entrega directamente las instalaciones de la empresa. Se realiza la recepción del producto, almacenamiento. Entonces, ahí ustedes deben detallar esos subprocesos gráficamente en un mapa de procesos que se llevan a cabo para realizar el proceso que seleccionaron en el primer punto. Después de haber seleccionado un proceso y de haber detallado los subprocesos que se llevan a cabo dentro de ese proceso, deben elaborar un informe de los indicadores de gestión en los costos logísticos, donde se especifiquen los indicadores que son idóneos y aplicables a la empresa para lograr un control y mejoramiento de los procesos logísticos de producción, comercialización y prestación de servicios. Entonces ya ustedes deben identificar qué indicadores van a ser aplicables a esos procesos. Por ejemplo, puede haber un indicador que mida desde que se genera la orden de compra los días de entrega, de despacho del producto. Entonces, debe ser no mayor a 3 días. ¿Para qué? Para que se pueda cumplir con los tiempos de abastecimiento que están proyectados dentro de la empresa. Entonces, dependiendo del proceso, de los subprocesos, se deben definir este tipo de indicadores que permitan controlar y mejorar esos procesos logísticos que se lleven, ya sea en el área de compras, ya sea en el área de producción, ya sea en el área de comercialización o en el área de prestación de servicios. Cuando ya ustedes tengan identificados los indicadores, tenemos el cuarto punto, que deben identificar cuáles son esas fallas que podrían presentarse en el desarrollo de las actividades dentro de la empresa con los conocimientos que ya tienen. Entonces, ¿qué fallas podrían presentarse? Que haya un retraso en los tiempos de entrega, que no se programen las compras de manera anticipada y los precios del mercado cambien. Yo colocando aquí ejemplos, teniendo en cuenta el caso que estoy planteándoles hipotéticamente. Después de haber identificado esas falencias, debe estructurar un plan de mejora e implementar e identificar esas fallas en la gestión de los costos logísticos que eligió. Entonces, si hay una falla que me dice a mí que se pueden presentar retrasos en los tiempos de entrega, ¿cuál sería el plan de mejora que yo podría implementar de manera preventiva para que los tiempos, la mercancía que yo compre, no se tarde más del tiempo proyectado, ¿ya? Dentro del plan de mejoramiento podría ser no realizar las compras con 3 días de vencimiento o de agotamiento de las existencias, sino hacerlas con 5 días, aumentar el margen a 5 días o a 7 días para tener una banda
de tiempo adicional por si se llegase a presentar algún percance. Entonces, ese es un ejemplo. El informe debe identificar esas falencias, esas mejoras, teniendo en cuenta el costo y la calidad del costo, es decir, que se requiere conseguir la mejor oportunidad de costo-beneficio para la empresa. Entonces, ustedes deben elaborar un informe teniendo en cuenta los puntos que están aquí planteados. Ya deben tener claro con qué empresa van a trabajar, que es con la que han venido trabajando en los puntos anteriores, y deben hacer, identificar procesos, subprocesos, indicadores aplicables a ese proceso que seleccionaron, cuáles son esas falencias que se puedan presentar en esos procesos que seleccionaron y cuáles son esos planes de mejoramiento que también se podrían implementar para que no se presenten esas falencias de manera recurrente. Es claro lo que tienen que hacer. Al final ustedes tienen que entregar un informe con las falencias y opciones de mejora de los indicadores de gestión en los costos logísticos de la empresa. El formato es en PDF, la extensión es libre y lo deben cargar por el espacio correspondiente. ¿Preguntas hasta aquí o está claro? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? No, señora. Bueno, entonces ya teniendo claro lo que debemos realizar en la evidencia, vamos a hablar un poco sobre esos costos en la operación logística y vamos a finalizar con un video sobre los indicadores que se llevan o que se utilizan para tener un mayor control sobre esos costos y garantizar que se realicen de manera controlada. Entonces, vemos que los costos en operación logística son aquellos costos operativos en los que se incurre dentro de los procesos, subprocesos, como lo vean en la guía de actividades y tareas que se realizan a lo largo de la cadena de suministro. Entonces, ustedes saben que nosotros tenemos en todas las empresas realizan una cadena de suministro, de distribución de los productos o servicios que venden. Hay una logística de entrada, hay una logística interna y hay una logística de salida. Para yo poder vender, tengo que comprar. Y para yo poder entregar el producto al cliente que está solicitando internamente, debo llevar a cabo unos procesos, sea de fabricación, transformación o sea de acondicionamiento para yo poder distribuir. Estos procesos que se hacen dentro de la cadena de suministro hacen parte importante del costo final del producto o servicio. ¿Por qué? Porque al momento de yo realizar la compra, el acondicionamiento o la fabricación y la entrega, la distribución, yo estoy incurriendo en unos costos logísticos. Y en la medida en que yo realice una correcta planificación de esos costos, yo voy a ser mucho más eficiente en mis márgenes de venta y en mi utilidad, en la utilidad que yo voy a tener al final del ejercicio. Entonces, para las empresas, los costos logísticos tienen un rango entre el 4% y hasta un 30% sobre las ventas. Los resultados de un reciente estudio mostrados bueno, aquí hay un anexo, una tabla que ustedes van a encontrar en la plataforma, nos dice que aunque los costos de la distribución física están cerca del 8% de las ventas, esta investigación no incluye los costos de abastecimiento físico. Entonces, ustedes saben que las empresas que manejan inventarios tienen unos costos de almacenamiento, de acondicionamiento y de abastecimiento fijos que deben controlarse y deben ser gestionados de manera adecuada porque muchos días de inventario representan para mí pérdida de dinero, pero muy pocos días representan un riesgo porque cuando yo quiera hacer reposición posiblemente no me vaya a llegar el producto. Entonces yo debo encontrar esos topes. No sé si ustedes han escuchado hablar en las empresas sobre los máximos y mínimos de inventario que yo debo tener para garantizar que haya abastecimiento físico permanente, es decir, que esa logística de entrada se esté realizando de manera oportuna y que esté coordinada con la logística de salida. ¿No?
Los costos constituyen un rubro importante dentro del desarrollo de la cadena de abastecimiento y el impacto sobre los costos finales y utilidad de organización son importantes para replantear objetivos hacia el cumplimiento de la misión, la visión y aquí en esta siguiente presentación yo les muestro cuáles son esos costos de la operación logística. Momentico. Entonces, dentro de la operación logística tenemos costos de transporte, tenemos costos de almacenamiento, tenemos costos de inventario, tenemos costos de administración, tenemos costos de procesamiento de órdenes de pedidos y tenemos costos laborales. Importante que esta diapositiva ustedes se la graben porque dentro de cada uno de estos costos hay unos indicadores, deben haber unos indicadores de gestión que me van a permitir a mí controlar esos costos y garantizar que estén dentro de los márgenes permitidos y que no afecten al final la utilidad de mi producto. Entonces, como les decía, nosotros debemos administrar esos costos y garantizar que se mantengan dentro de los márgenes que estén establecidos por la empresa y una forma muy eficiente de administrarlos es tener indicadores que nos permitan a nosotros gestionar de manera oportuna y ajustar procesos que nos garanticen que los costos no se nos vayan a incrementar de manera inesperada. Entonces, como se indicó en la introducción de los costos logísticos, todas las empresas deben trazar estrategias en todos los niveles operativos. Dentro de la alta gerencia es importante que haya una administración cuidadosa y controlada de los costos. Estos costos no deben afectar la operación normal, pero que igualmente no se desborde hasta llevar a la empresa al colapso. Información detallada, confiable y clara que permita la correcta toma de decisiones. Eso depende del tipo de empresa. Como les decía yo ahorita, no es lo mismo los costos en los que incurre una empresa de manufactura, una empresa que fabrica, que tiene que comprar materia prima, que tiene que llevar a cabo unos procesos de fabricación, producción, a una empresa que vende servicios o a una empresa que distribuye, que compra, acondiciona y vende. También hay otras variables como la globalización, la tecnología, el e-commerce, que hacen que cada vez la administración de estos costos sea más acelerada y más eficiente. Entonces, van a haber muchas variables que van a determinar cuáles van a ser esos costos de la operación logística teniendo en cuenta el tipo de empresa. Entonces, ustedes, como vienen trabajando con unas empresas en las actividades anteriores, lo primero que ustedes deben tener claro antes de iniciar la evidencia y seleccionar el proceso con el que van a trabajar es qué tipo de empresa es. Si es una empresa manufacturera, si es una empresa de servicios, si es una empresa que compra y distribuye, para poder identificar de manera correcta esos costos. Si nosotros no identificamos cuáles son esos costos de manera correcta, pues no vamos a poder identificar cuáles van a ser esos indicadores que me van a permitir a mí controlar y medir esos costos. Entonces, el enfoque del cliente, el aumento de las expectativas del consumidor ha cambiado aspectos como la calidad del producto, los usos, las características, el acceso a la compra y al mismo ritmo las organizaciones realizan cambios para dar respuesta oportuna a las nuevas exigencias que tienen los clientes y a la evolución del mercado. Un momento. Regáleme un momentico, por favor.
Listo. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda o avanzamos con la clasificación de los costos? ¿Me confirman, por favor, si están escuchando atentamente? Ok, muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Juliet. Muchas gracias, Yomara. Listo. Vamos a avanzar con la clasificación de los costos. Entonces, la empresa cuenta con una gran variedad de generadores de costos en los que incurre en su operación diaria de producción, comercialización o prestación de servicios. Y estos costos necesitan ser clasificados con el objetivo de que sean asignados a un centro o grupo de costos y que deba asumirlo en su presupuesto contablemente. ¿Qué propone aquí este apartado? Que las empresas en sus distintas áreas distribuyan esos costos de la operación y sean clasificados, sean segmentados por centros de costo o de operación y asumidos por cada área. ¿Para qué? Para que puedan ser administrados de una manera más eficiente y cada área, cada departamento de la empresa pueda responder y garantizar la correcta administración de esos costos. Entonces, aquí vemos que los costos pueden tener muchas clasificaciones. Una de las clasificaciones que ustedes van a encontrar es que se clasifiquen de acuerdo con la función. Entonces, cuando tenemos empresas que son manufactureras, en el caso de empresas que fabrican los productos, tenemos los costos de producción, que son los costos que conciernen a aquellos costos generados en el proceso de transformación de la materia prima en productos terminados y están divididos en costos de materia prima, que es el costo de los materiales involucrados en la fabricación del producto. Tenemos los costos de mano de obra, que son los costos involucrados directamente en la transformación del producto, pero en las personas que realizan la transformación del producto. Tenemos los gastos indirectos de fabricación, que son aquellos costos generados en la transformación de los productos sin contar la materia prima y la mano de obra directa, como por ejemplo el etiquetado, el embalaje, que son costos en los que debemos incurrir para poder entregar el producto en las condiciones solicitadas por el cliente, pero que no necesariamente hacen parte de o son un componente del producto que se fabrica. ¿Ok? Y por otro lado tenemos los costos de administración, que son aquellos que se originan desde el departamento administrativo, como los salarios, los servicios públicos, el arriendo, y estos costos de administración se reúnen de acuerdo con la función con el fin de producir un análisis más detallado. Eso quiere decir que estos costos de administración son subreasignados o reasignados, como hablábamos en la diapositiva anterior, por centros de costos de operación dentro de la empresa para que sean mejor administrados y tener un análisis más detallado de cada uno de ellos. Por otro lado, tenemos como otros tipos de costos, aquellos que se clasifican con base en el comportamiento. Entonces, de pronto la empresa que seleccioné no es una empresa manufacturera o fabricante, sino es una empresa distribuidora o una empresa de servicio. Entonces, yo voy a hacer la clasificación de los costos con base en el comportamiento. Entonces, con base en el comportamiento tenemos que hay unos costos que son fijos y estos costos son generados a partir de la actividad productiva o comercial que realiza la empresa. Aún si hay actividades en la compañía, estos costos se generan. Yo tengo que pagar arriendo, tengo que pagar servicios, tengo que pagar seguros, vehículos, la nómina, indistintamente de si se genera, hay facturación o no hay facturación. Hay que pagar, hay que incurrir en estos costos. Por otro lado, tenemos los costos variables. Tengo a alguien aquí solicitando ingreso. ¿Quiere dormir? Ah, sacar eso. Se ingresan con el micrófono. Ya. Ok, por otro lado tenemos los costos variables que se generan y tienen variación a partir de la cantidad de producción que genera la empresa. Entonces ya aquí sí depende. Si hay de pronto
mayor demanda por parte de los clientes, yo voy a comprar mayor materia prima o mayor producto o mayor insumo o voy a incurrir en un mayor costo de transporte porque van a haber un volumen, mayor volumen de despachos, un mayor pago de impuestos con base en la facturación porque se me incrementó por la venta, las comisiones sobre las ventas, todo esto son costos variables. Tenemos los costos semivariables, que son aquellos que tienen un componente fijo, pero a la vez puede variar de acuerdo con modificaciones bruscas, tanto en el proceso de producción como en la venta. ¿Cómo qué variaciones modificaciones bruscas pueden suceder? Eh, Algún cambio en variaciones en tasa de cambio, digamos, producción por temporada para aquellos los productos que son agrícolas que no se encuentran disponibles en todas las épocas del año, entonces hay momentos en que los precios suben, los precios bajan porque hay mayor oferta, hay mayor demanda, de pronto algo que estamos viendo, por ejemplo, ahorita el tema de la guerra, entonces se subió el precio del petróleo y eso incrementa, hace que el dólar suba. Todo ese tipo de modificaciones bruscas que se puedan presentar, ya sea por variables externas o internas también, porque internas también se pueden presentar afectaciones dentro de la empresa que van a hacer que esos costos que son fijos se convierten en variables en algún momento determinado. Tenemos otros dos tipos de clasificación. Uno es de acuerdo con una actividad, departamento o producto, en el cual identificamos costos directos, que son aquellos que intervienen directamente en la creación de un bien, servicio, materia prima, mano de obra. Y tenemos los costos indirectos, que son los que apoyan la fabricación de la mercancía o prestación de servicio, servicio público. Y tenemos también que se clasifican de acuerdo con el tiempo en que fueron calculados. Entonces, vamos a tener costos históricos, que son aquellos producidos en un momento específico, como los costos de los productos vendidos o de los que están en proceso, o de los que están en proceso. Y estos costos permiten realizar el pronóstico del comportamiento de los costos predeterminados. Por otro lado, tenemos los costos predeterminados, como lo mencionaba anteriormente, los costos históricos, que son esos costos estimados con datos estadísticos. Entonces, con base en la información estadística histórica de la empresa, se hace la determinación de unos costos y que son usados para el desarrollo de los presupuestos dentro de las empresas. Entonces, hasta aquí tenemos diferentes opciones para clasificar los costos de las empresas, teniendo en cuenta la naturaleza de la empresa, la actividad económica que realiza, el producto, servicio o el producto o servicio que es comercializado. Entonces ya ustedes van a determinar para la empresa con la que vienen trabajando cuáles serían los costos que aplicarían. Entonces, ¿cómo se distribuyen esos costos en los procesos logísticos? Entonces, esos costos hacen un recorrido a lo largo de la cadena de suministros, como lo veíamos en la primera diapositiva. El flujo y almacenamiento del producto determinan el costo transversal de la cadena de suministros. Estos costos están distribuidos durante toda la cadena y abarcan cada uno de los procesos, subprocesos, actividades y tareas relacionadas con los procesos logísticas que a su vez agregan valor al producto o servicio. Entonces, aquí tienen unos ejemplos de cuáles son esos costos en los procesos logísticos. Entonces, la logística de entrada empieza con el proceso de aprovisionamiento, que es cuando realizamos las compras, que era el caso que yo les colocaba como ejemplo cuando realizaba la explicación de la evidencia, y estos comprenden una serie de actividades interrelacionadas que requieren insumos, recursos de personal para la adquisición de materia prima, insumos, productos terminados, maquinaria, además. Entonces, ¿qué actividades incluyen? Selección de proveedores, compra de insumos y materia prima, certificación de calidad de las materias primas, negociación de precios y términos de negociación, stock mínimo y máximo de inventarios de materia prima. Entonces, todas estas actividades que se llevan a cabo para la adquisición de la materia prima tienen unos costos logísticos inmersos dentro de estos subprocesos.
Costos en la gestión de inventario. Entonces, en el inventario vamos a ver que para administrar los inventarios nosotros requerimos recursos, requerimos insumos, requerimos personal para poder gestionar esa actividad dentro de los procesos logísticos, y dentro de esas actividades podemos destacar recibo de mercancía, administración de inventarios, preparación de pedidos, mantenimiento de inventario, rotación de mercancías, evitar pérdidas y faltantes. Entonces, todas estas actividades que se llevan a cabo en la gestión del inventario van a tener unos costos logísticos inmersos, y estos costos deben tener unos indicadores que nos permitan a nosotros medir, controlar esos costos y garantizar que se lleven a cabo estas actividades, estos procesos, con base en lo proyectado sin afectar en los márgenes de rentabilidad de los productos vendidos. Y por otro lado, dentro de los costos de la distribución, encontramos la administración del transporte, si se va a llevar el producto al cliente final a través de transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre, la distribución física de las mercancías, la programación de rutas y recorridos, la normatividad aplicada al transporte, si yo debo hacer algún trámite, algún certificado, eso también va a tener un costo, un valor implícito, entre otras actividades. Entonces, dependiendo del proceso que ustedes seleccionen en la empresa, sea de compra, de adquisición, sea de gestión de inventario o sea de distribución, y esos subprocesos, ustedes van a identificar esas actividades que se llevan a cabo, teniendo en cuenta estos ejemplos que están aquí en la presentación, aplicables obviamente a la empresa con la que vienen trabajando, y a partir de ahí determinar cuáles son esos costos y esos indicadores y que se pueden implementar, así como esas posibles fallas que se puedan presentar y los planes de mejoramiento. Por otro lado, tenemos aquí finalmente los costos de almacenamiento, que son esos costos de inventario que yo les mencionaba ahorita, que nos representan un valor importante en el inventario. Yo siempre he dicho que en el inventario está la plata de las empresas. Entonces nosotros tenemos que hacer una correcta gestión de esos inventarios, garantizando a través de los máximos y los mínimos que tengamos el inventario correcto en el tiempo correcto, y que no sean muchos días de inventario, pero tampoco pocos, que nos vayan a llevar a nosotros a un desabastecimiento. Entonces, esto también tiene unos costos inmersos dentro de la gestión del almacenamiento, porque aquí se realizan actividades que requieren recursos, requieren insumos y personal para garantizar que se lleve a cabo el almacenamiento de manera correcta y la rotación de los productos. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? No, no, no. Ok. Entonces, ahora yo les voy a colocar un video antes de finalizar, que yo les traje el día de hoy, que les va a permitir a ustedes, un momentito, entender. Este video les coloca ejemplos de indicadores que se aplican. Vamos a entrar aquí. Es fácil porque uso Clica. Así es como llevo el control de todas mis tareas. Empiezo haciendo todo. Me confirman si logran escuchar. Sí, señora. ¿Sí están escuchando? Ok, me voy a silenciar. No, no se escucha.
¿No lo logran escuchar? No, señora. Ok. Un momento. Listo, vamos a ver si ahora sí lo logran escuchar. Indicadores logísticos. Ya ahora sí es cierto. Antes de entrar directamente en materia, hablemos de los indicadores, los cuales son tiempo, costo y calidad, los cuales nos orientan sobre lo que deseamos medir y mejorar. Cuando revisemos ejemplos de KPIs, las categorías serán fundamentales. Los KPIs o métricas de logística son indicadores de desempeño usados por las empresas para medir, rastrear y optimizar sus procesos logísticos. Aunque varían según la etapa en el proceso logístico, sus objetivos principales son los mismos: aumentar la competitividad de la empresa, minimizar errores, aumentar los niveles de calidad, disminuir el gasto optimizando los recursos, incrementar la productividad y mejorar el rendimiento. Los KPI logísticos permiten cuantificar el desempeño de un amplio abanico de procesos: recepción de mercaderías, almacenaje, preparación de pedidos, gestión de inventarios, entregas, transporte y gestión de devoluciones, entre otros. Los indicadores más habituales en logística son aquellos que se definen en función de las distintas áreas del trabajo que componen la cadena logística. Y la clasificación de los indicadores de logística son los siguientes: KPIs de abastecimiento, de transporte, almacenamiento e inventarios, enmarcados en las categorías de indicadores. Los KPI de abastecimiento controlan los procedimientos de compra de nuevo stock y las negociaciones con los proveedores. Ejemplo: entregas recibidas fallidas, nivel de cumplimiento de los proveedores, lead time de orden de compra, desviación al respecto del presupuesto y calidad del suministro. KPIs de transporte. Los KPIs de transporte facilitan el análisis del impacto logístico que tiene el movimiento de mercancías en cada tramo de la cadena de suministro. Ejemplo: costo del transporte sobre las ventas, entregas a tiempo y nivel de utilización de la flota. Los KPI de almacenamiento sirven para controlar los procesos que tienen lugar en la instalación. Ejemplo: costo de almacenamiento, tiempo del ciclo de orden interno, tasa de entrega completa, utilización del espacio de almacén y cumplimiento en despachos. Los KPI de inventarios son aquellos KPI que permiten analizar el movimiento de stock a lo largo de la supply chain. Es posible organizar de forma más precisa el reaprovisionamiento de los productos.
teniendo en cuenta los costos y las necesidades del departamento comercial. Ejemplo, rotación de existencias, rotura de stock, es decir, unidades que se dan de baja en almacén sin ser vendidos por deterioro, errores en la previsión de demanda, es decir, escasez o sobrante de materias primas sobre los pedidos, rotación de materias primas que se traduce en el tiempo que pasa en almacén la materia prima antes de ser procesada, y la rotación del producto terminado, es decir, cuánto tiempo pasa en almacén un producto. Los indicadores que acabamos de mencionar están dentro de las categorías de los indicadores: tiempo, costo y calidad. Si necesitas elaborar tu propio indicador, te recomiendo que lo hagas en función de las categorías de los indicadores que hemos mencionado: tiempo, costo y calidad. Y te aseguro que será más fácil. Ándale, yo estoy muteada. Bueno, como pueden ver, como acaban de ver en el video que les acabo de compartir, los indicadores nos sirven para medir o controlar. 3.500.000 pesos colombianos. Es el salario inicial promedio de un analista de datos junior No en me Colombia. explico. ¿Y tú? ¿Quieres? Nos permiten para medir y controlar lo que es tiempo, calidad y costos en los procesos. Ahora, en el caso de esta actividad que nos está solicitando a nosotros, establecer esos indicadores de costos en el proceso que vamos a seleccionar, ese video les va a ser de mucha utilidad porque ustedes a través de ese video vieron ejemplos de indicadores de costos que son aplicables a los diferentes procesos logísticos desde el abastecimiento hasta que el producto es entregado al cliente. Entonces, teniendo en cuenta el producto seleccionado, el proceso seleccionado, el tipo de empresa, ustedes van a poder identificar esos indicadores que son aplicables. Entonces, me gustaría saber si hasta aquí es claro el tema, si tienen alguna duda respecto al desarrollo de la evidencia, o si es claro para ustedes y pueden avanzar en la entrega de la misma. ¿Algo que quieran decir, que quieran agregar? Buenas noches, profe, una consulta. En mi caso, la empresa en la cual tengo lo del proyecto es solo, digamos, como lo relacionado a la distribución. Entonces, en base a eso sería mi actividad, ¿sí? No necesariamente puedo poner un ejemplo como en tema de insumo, de fábrica. No, si su empresa distribuye, usted puede seleccionar un proceso dentro de esa cadena de abastecimiento, porque indistintamente de que usted no fabrique, usted tiene que hacer una compra de un producto que usted compra para vender, usted no compra para fabricar y vender. Entonces, dentro de ese proceso que se lleva a cabo en la cadena de abastecimiento, usted tiene que comprar, tiene que acondicionar me refiero no es con fabricar, sino rotular, empacar, acondicionar lo que va a vender para después distribuirlo. Entonces, usted puede seleccionar dentro de ese proceso, dentro de esa cadena de abastecimiento, un proceso, puede ser el de distribución a sus clientes, que ya es la parte final, qué subprocesos se llevan a cabo. Entonces, se revisa el pedido de venta del cliente, se programa la entrega del cliente, se llama a la transportadora y se solicita a la transportadora que recoja el producto y lo lleve, se hace el acondicionamiento en el almacén para la entrega del producto a la transportadora, se hace el seguimiento, el monitoreo a través de la transportadora con la guía para que sea entregado dentro del tiempo. O sea, esos son unos subprocesos que están dentro del proceso de distribución que hacen parte de la operación logística. Entonces, identificarlos, en el caso de la empresa, pues yo estoy colocando aquí ejemplo teniendo en cuenta lo que usted me está diciendo, y cuáles serían esos indicadores que nos permiten a nosotros
medir esos costos logísticos inmersos en esos subprocesos del proceso que usted seleccionó, ¿ya? ¿Cuáles podrían ser esos indicadores? Tiempo de fecha de despacho entre versus la fecha de recepción del cliente, que no debe ser mayor a 3 días, por decir algo. De pronto, el costo del transporte que debe estar alrededor de un 5% como máximo sobre la facturación. Entonces, mi costo de flete debe ser el 5%, no debe ser mayor. Ese tipo de indicadores le van a permitir a usted tener un control sobre esos costos logísticos. Problemas que se puedan mejorar, en el caso del ejemplo que le estoy colocando, que se puedan presentar, perdón, para los cuales requiera planes de mejoramiento, retrasos en los despachos de los productos, por alto volumen de pedidos. ¿Qué otro problema se puede presentar? Retraso en la entrega del producto al cliente por alguna variación de pronto en los tiempos de entrega por parte de las transportadoras. ¿Cómo se puede Cuando prevenir? sale, Entonces, perdón, profe, cuando sale un producto defectuoso, también entraría ahí, ¿cierto? Claro, porque eso nos claro, afectaría claro, bastante. porque el video le hablaba a usted ahorita de producto defectuoso, además de que sale defectuoso, hay que programar una recogida, una devolución, que eso tiene un costo adicional Otro y que además proceso. es otro proceso, y que si el producto no tiene arreglo, hay que darlo de baja. Si el producto tiene arreglo, hay que incurrir en unos costos de arreglo, de mantenimiento. Entonces también entra dentro de esos subprocesos. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, Claudia, con gusto. ¿Algún otro aprendiz que tenga alguna duda sobre su empresa, sobre la actividad? No, profe, ya, yo creo que como yo ya aprendí, le enseñé que se van a que lo pongo todo ahí para lo de la vida. Ok, bueno, entonces, si ya no tienen más dudas, no tienen preguntas, entonces vamos a dar por finalizado esta sesión. Yo voy a estar publicando la grabación en la plataforma para que la puedan consultar ustedes, sus compañeros, y puedan avanzar en el desarrollo de esta evidencia. Tengan en cuenta que vamos hasta el 24 de abril con la actividad de proyecto 6, entonces vamos a estar hasta esa fecha programando los encuentros entre la instructora Lucía, la instructora Iliana, la instructora Cintia, el instructor Martín, para que ustedes puedan enviar las evidencias que tengan pendientes. Entonces, les agradezco mucho por su participación el día de hoy y cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier solicitud, no olviden contactarme o contactarnos al equipo ejecutor por los canales de comunicación institucional. Les deseo una feliz noche a todos, que descansen y quedo pendiente de compartirles la grabación. Muchas gracias, instructora. Feliz Gracias. noche, compañeros. Feliz noche para todos.